Siempre pensé que las traiciones llegaban con gritos, discusiones o miradas duras, pero la mía llegó con una notificación, una suave vibración en la mesita de noche. Esa noche, el teléfono de mi esposo vibró a las 11:47 de la noche. Yo estaba completamente despierta, mirando el techo y pensando en el viaje que haríamos al día siguiente para celebrar nuestro 35º aniversario. Él dormía profundamente a mi lado, con esa respiración pesada que siempre lo hacía parecer un hombre en paz. Pero esa noche no. Algo me hizo mirar el teléfono. Solo un mensaje de texto, una frase, una puñalada limpia: avísame cuando ella se haya ido. Y la remitente, Chloé, mi mejor amiga por 20 años, la madrina de mi hijo, la mujer con la que había compartido secretos, lágrimas e incontables tazas de café. Por un segundo, pensé que mis ojos me engañaban. Lo leí de nuevo, 1, 2, 3 veces, pero el mensaje seguía ahí, claro como un veredicto. Bienvenidos a Voices of Auntie. Comparto nuevas historias de vida todos los días y agradecería que se suscribieran y dejaran un like. Ahora volvamos a mi historia. Estoy segura de que les encantará si escuchan hasta el final. Mi cuerpo se volvió hielo. Mi corazón no latía, golpeaba. Sentí un calor subir por mi pecho, como si mi alma ardiera por dentro. No lloré. No grité. Solo dejé el teléfono y miré al hombre dormido que creí conocer por más de la mitad de mi vida. Fue entonces cuando entendí que el verdadero infierno no tiene fuego, solo silencio. Pasé el resto de la noche despierta, mirando la maleta abierta sobre la silla. La ironía era asfixiante. Había planeado ese viaje a Hilton Head Island para reconectar. Esperaba que, lejos del ruido y de nuestras rutinas, pudiéramos encontrarnos de nuevo. Y él ya planeaba otro tipo de reunión. Chloé siempre había sido encantadora, sutil y elegante, con esa sonrisa que hacía que todos se sintieran cómodos a su alrededor. Yo la admiraba. La defendía cuando otros la criticaban. Y mientras yo hablaba bien de ella, ella hablaba con él. Había señales, claro. Pequeños gestos, miradas rápidas, silencios incómodos que de pronto tenían sentido. Pero cuando amas de verdad, eliges no ver. Y yo había elegido no ver durante años. Esa noche, mientras él dormía, decidí que no lo confrontaría. No iba a suplicar ni llorar por una explicación. No me humillaría rogando por una verdad que ya conocía. Si pensaban que podían engañarme, estaban a punto de descubrir que me habían subestimado gravemente. A la mañana siguiente, desperté antes que él. Preparé café, desayuné en silencio y actué como si nada hubiera pasado. Cuando bajó con su sonrisa ensayada, me abrazó por detrás y dijo: ¿lista para nuestro viaje, cariño? Lista, respondí sin mirarlo. Mientras hablaba del itinerario, de las reservas del resort y del clima en Carolina del Sur, lo observé. No con amor, sino con la fría atención de quien estudia a un enemigo. Cada palabra era una pieza más del rompecabezas. Cada sonrisa, otra mentira que aprendía a reconocer. Y mientras lo escuchaba, ya tenía el primer paso de mi plan en mente. No necesitaba confrontarlo todavía. Necesitaba verlo caer sin que supiera cómo ni cuándo. Cuando llegó la hora de irnos, me miré al espejo una última vez antes de cerrar la puerta de nuestra casa en Atlanta. No vi a una mujer destruida. Vi a una mujer contenida, al borde de algo nuevo. No sabía si lo que sentía era dolor o lucidez, pero por primera vez en muchos años, sentí que tenía el control. En el camino al aeropuerto, él tomó mi mano. Sus dedos temblaban ligeramente. Tal vez intuía algo. ¿Estás bien?, preguntó. Perfectamente, respondí, con una sonrisa que apenas reconocí como mía. El vuelo fue silencioso. Fingí leer una revista, pero en realidad pensaba en Chloé, en cómo lo habían planeado todo, en cómo debieron reírse de mí, y en cómo esa risa sería lo último que les quedaría. Mi mente iba rápida, acomodando cada pieza, como si el dolor hubiera despertado una nueva claridad. Sabía lo que haría: observarlos, esperar el momento exacto y entonces actuar. Al llegar al resort, él pidió la habitación que había reservado con anticipación. Lo dijo con tanta seguridad, como queriendo dejar claro que tenía todo bajo control. Yo simplemente asentí. Le sonreí al recepcionista, tomé la tarjeta y entramos al ascensor. Dentro, el silencio era pesado.
El reflejo de nuestras figuras en el espejo parecía el de dos desconocidos. Él tarareaba una melodía. Yo contaba mentalmente los segundos hasta llegar a nuestro piso. Cuando abrió la puerta de la habitación, todo estaba perfectamente arreglado. Flores, vino frío. Y una nota de bienvenida del gerente del resort que decía, un recibimiento especial para la pareja. Lo miré y fingí sorpresa. ¡Qué detalle tan dulce! No, dije. Te lo mereces, respondió, besándome la frente. Su mentira olía a colonia cara y culpa vieja. Mientras él se duchaba, fui a la ventana. La vista era hermosa, el océano, las luces del muelle de Harbour Town, la promesa de una noche tranquila. Pero detrás de esa belleza sentí otra cosa, una sombra que avanzaba hacia nosotros. Me di cuenta de que el destino a veces tiene un sentido del humor cruel. Este era el mismo resort donde celebramos nuestro 10º aniversario, el mismo lugar donde años atrás prometió que nunca me lastimaría. Y ahora, 35 años después, sería el escenario donde su traición completa quedaría al descubierto. Pero no planeaba hacerlo con lágrimas ni con rabia. Mi venganza sería precisa, silenciosa y limpia. Esa noche, cuando salió del baño, fingí un bostezo. Estoy agotada, dije. Descansa, cariño. Mañana será un día largo. Sí, lo será, susurré. Esperé a que apagara la luz. Su respiración se hizo profunda. El reloj marcaba las 12:30 de la mañana. Tomé su teléfono con cuidado y lo desbloqueé con su huella mientras dormía. Ahí estaba, mañana a las 10 a.m. en el resort. Para entonces ella ya se habrá ido. Debajo, un pin de ubicación. El mismo resort, la misma habitación. La cita estaba programada. Bloqueé el teléfono, apagué la pantalla y sonreí. No sabían que la víctima también podía ser la cazadora. No dormí esa noche. Planifiqué cada detalle. Sabía que Chloe llegaría al día siguiente. Sabía que él saldría a buscarla, convencido de que yo estaría comprando o desayunando en el restaurante del resort, pero yo estaría más cerca de lo que imaginaban. Preparé la pequeña cámara que siempre llevaba en mi bolso, revisé la batería y ajusté la hora. A las 9:30 de la mañana siguiente, me vestí con calma, reuní mis cosas y dejé la puerta ligeramente entreabierta. No había miedo ni temblores, solo una certeza, el juego había comenzado. Hay silencios que matan más que una palabra gritada. El mío comenzó esa mañana cuando me senté frente a mi esposo en el desayuno del resort y fingí que todo estaba bien. Él hablaba de los paseos escénicos, del clima y de lo caro que era el buffet. Yo solo lo observaba. Cada gesto era una escena ensayada. Cada sonrisa, una nueva capa de pintura sobre una grieta enorme. No podía creer que el hombre con el que había compartido media vida estuviera sentado allí tan tranquilamente, planeando su día, mientras el mensaje de otra mujer descansaba en su bolsillo. Mientras revolvía mi café, recordé la primera vez que conocí a Chloe. Fue en 1994. Yo acababa de mudarme al vecindario en Atlanta con mis hijos pequeños, intentando adaptarme a una vida nueva y modesta. Ella fue la primera en tocar mi puerta. Trajo un pastel de zanahoria y una sonrisa enorme. Bienvenida al vecindario, vecina, dijo, con esa calidez que te desarma. Desde ese día, se convirtió en parte de mi vida. Compartimos tardes de conversación, secretos y risas. Cuando Marcus llegaba tarde del trabajo, ella era quien me hacía compañía para que no me sintiera sola. Cuando mis hijos se enfermaban, era la primera en aparecer con medicinas y palabras de consuelo. Y cuando confié en ella más que en nadie, fue cuando empezó a cavar lentamente el hoyo donde enterraría mi confianza. Recuerdo claramente la primera vez que la vi mirarlo de forma diferente. Fue en una reunión familiar. Él estaba asando carne en el patio y todos bromeábamos. En un momento, Chloe se acercó a llevarle una copa de vino. Sus dedos rozaron los de él. Apenas un segundo, pero suficiente para que algo dentro de mí se tensara. Esa mirada, esa sonrisa sutil que casi no se nota, pero que grita más fuerte que cualquier palabra. Ella lo miraba como yo ya no lo hacía. Y él, en vez de apartar la vista, sostuvo la de ella. Solo por 3 segundos. Pero esos 3 segundos cambiaron algo para siempre. Desde entonces, empecé a notar detalles, mensajes que él borraba rápido, llamadas que atendía en el balcón, nuevas excusas para salir sin mí.
Nada lo bastante grave para acusarlo, pero lo bastante extraño para envenenar la paz. Estás exagerando, Serena, me decía Chloe cuando le contaba mis sospechas. Los hombres son despistados, eso es todo. Y lo decía con tanta convicción que terminé creyéndole. ¡Qué ironía! Yo le contaba mis miedos a la mujer que los estaba causando. Pasaron los años, y la distancia entre Marcus y yo creció como una sombra que se alargaba sin que nadie la detuviera. Él se volvió más frío, más cortante. A veces me abrazaba sin realmente tocarme, y cuando lo hacía, sentía que estaba abrazando a alguien ausente. Pero me quedé, aferrándome a lo insostenible. Y guardé silencio. Guardé silencio durante años mientras la traición crecía en silencio hasta volverse permanente. Mientras desayunábamos en el resort, lo observé con otros ojos, no ojos de amor, ni siquiera de odio. Lo miré como se mira a un desconocido que vive contigo por costumbre. Y fue en ese instante cuando me di cuenta de que había estado durmiendo con un extraño durante años. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi silencio. Sí, solo un poco cansada. No te preocupes, aquí tienes la traducción solo en español y en un solo párrafo, sin nada extra. No te preocupes. Podrás descansar después del desayuno. Descansaré, respondí, ocultando la ironía en mi voz. No tenía idea de lo que estaba planeando. Creía que aún tenía el control, pero no sabía que el tablero ya estaba volteado. Después del desayuno fuimos a caminar por la playa. El viento era suave y el océano inmenso. Parecíamos una pareja feliz ante cualquiera que nos viera pasar, él tomando mi brazo, yo sonriendo con naturalidad. Pero dentro de mí había un huracán. Él hablaba y yo lo escuchaba desde lejos. Su voz sonaba hueca, como una grabación antigua. En un momento tomó mi mano y dijo, Serena, ¿sabes qué? Me alegra tanto que hayamos hecho este viaje. Últimamente sentía que estábamos desconectados. Yo también, respondí con calma. Pero no te preocupes, pronto todo volverá a su lugar. Si tan solo hubiera conocido el peso de mis palabras. Por la tarde fui sola a las tiendas del pueblo del resort con la excusa de comprar recuerdos. En realidad, necesitaba pensar con claridad. Caminé entre los puestos, observando la vida de otras personas continuar como si nada estuviera mal. El ruido, las voces, los colores, todo contrastaba con el vacío que sentía por dentro. Saqué mi teléfono, abrí mi correo y reenvié las capturas del mensaje que había leído a mi cuenta privada. Después instalé una aplicación de grabación automática en su teléfono. La idea ya era clara en mi mente. No enfrentaría la traición con palabras, sino con pruebas. Esa noche, él cenó conmigo como si nada hubiera pasado. Pidió vino, brindó por nosotros, por nuestros años juntos. Sus palabras sonaban a teatro barato. Mientras tanto, yo contaba los minutos hasta el día siguiente. A las 10 de la noche, Chloe envió un nuevo mensaje. Vi la notificación parpadear en su pantalla mientras dormía. Todo listo. Nos vemos a las 10:15. Usa la tarjeta extra. Ya sabes dónde está. No era coincidencia. Todo estaba planeado, y sin saberlo, él mismo me había dado la pista final. Esa noche, antes de dormir, lo miré por última vez con ternura. Sí, ternura, porque a pesar de todo, una parte de mí todavía lo amaba, o al menos amaba al hombre que creí que era. Pero esa ternura era distinta. Era la amabilidad de alguien que se despide para siempre. Me di cuenta de que, en el fondo, no solo buscaba venganza, sino recuperar algo que había perdido, mi dignidad. Y cuando apagué la lámpara, supe con absoluta certeza que mañana todo cambiaría para siempre. El silencio sería mi arma y la verdad mi venganza. El amanecer llegó con un brillo extraño. El océano frente al resort estaba sereno, pero algo en el aire me advertía que ese día no sería como cualquier otro. Desperté antes que él. El sol apenas tocaba las cortinas y la habitación olía a flores marchitas y perfume barato extranjero. Me quedé mirándolo mientras dormía. Su rostro parecía en paz, pero ya no veía a mi esposo. Veía al actor que había interpretado su papel durante demasiado tiempo. Y por primera vez en muchos años, no sentí dolor. Sentí claridad. Me levanté despacio, tomé una libreta del cajón y escribí unas líneas, hoy voy a mostrarte quién soy realmente. La dejé bajo la almohada,
justo donde él apoyaría la cabeza después. Luego me miré en el espejo. Mi rostro estaba cansado, pero mis ojos vivos. No era una mujer rota. Era una mujer que había decidido dejar de ser víctima. Mientras me vestía repasé mentalmente cada detalle del plan. La cámara estaba lista, la aplicación de grabación instalada en su teléfono y mis correos protegidos con una nueva contraseña. Nada podía fallar. No era un impulso, era el resultado de una noche entera pensando sin lágrimas. A las 9 él despertó. ¿Dormiste bien?, preguntó. Perfectamente, mentí con una sonrisa. Podríamos bajar al muelle hoy y luego almorzar juntos. Claro, pero primero quiero ir al spa del resort, dije fingiendo ligereza. Necesito relajarme un poco. Él asintió. Le di un beso rápido y me fui, llevando la pequeña cámara en mi bolso y una serenidad que ni yo comprendía. El spa estaba en el último piso, justo frente al pasillo de las suites más caras. Me senté en la sala de espera con una revista, fingiendo leer. Desde allí podía observar discretamente la habitación que habíamos reservado. El plan era simple, fingir que salía y dejar la puerta ligeramente abierta, lo suficiente para que él creyera que me había ido. A las 9:45 bajé a la habitación y coloqué la cámara en una esquina del armario con vista directa a la cama. Revisé el ángulo, ajusté el sonido y verifiqué la conexión. Por una vez, la tecnología sería mi aliada. Luego abrí la maleta y saqué el vestido azul que él siempre decía que se veía demasiado bien en mí para mi edad. Sonreí. Sí, me lo pondría. No por él, sino para cerrar mi propio círculo con dignidad. A las 10 en punto, todo estaba listo. Dejé la puerta entreabierta. Tomé mi bolso y fingí salir, pero en lugar de ir al spa, me escondí en el pasillo contiguo detrás de una columna desde donde podía ver sin ser vista. Mi corazón latía fuerte, pero no era miedo. Era anticipación. A las 10:10 escuché pasos. Reconocería esa voz en cualquier parte, era mi esposo hablando por teléfono. Sí, Chloe, ven ahora. Ella ya se fue. Mis manos se enfriaron. Incluso sabiendo lo que iba a pasar, escucharlo fue como una puñalada nueva. Oí el clic de la puerta abriéndose. Contuve la respiración. Luego un breve silencio y su voz, te ves hermosa como siempre. Y la de ella, dulce y familiar, pensé que nunca lograríamos esto, Marcus. No podía verlos desde mi escondite, pero podía imaginarlos, dos personas que confunden el deseo con el amor y las mentiras con la libertad. Pasaron varios minutos. Escuché risas, murmullos, el sonido inconfundible de un beso robado. La cámara lo grababa todo, fría e imparcial. Yo solo observaba desde el pasillo, sintiendo una mezcla de rabia y triunfo. No fue un espectáculo de celos. Fue la confirmación de lo que siempre supe. De pronto, oí la voz de Chloe. ¿Y si ella lo descubre? No lo hará, dijo él. Es tan confiada, tan ciega. Pobre Serena, se rió Chloe. No pobre, ingenua, corrigió él. Esas dos palabras me atravesaron. Ingenua. Era curioso. Habían confundido mi silencio con debilidad, mi calma con estupidez. Pero ese error sería su ruina. Me quedé en el pasillo hasta oír la puerta cerrarse de nuevo. Chloe se había ido. Él se quedó adentro unos minutos más, quizá repasando mentalmente lo que acababa de hacer. Luego salió apresurado, como si temiera que alguien pudiera verlo. Esperé un par de minutos antes de entrar. El aire dentro de la habitación era espeso, impregnado de perfume barato y culpa. Me miré en el espejo. Había lágrimas detenidas en mis ojos, pero no las dejé caer. Caminé hasta el armario y detuve la grabación. La cámara parpadeó una vez y guardó el archivo. Revisé el video. Ahí estaban. Él y Chloe, juntos, riendo, tocándose, mintiendo. Tenía todo lo que necesitaba. Me senté en la cama con el teléfono en la mano. Por un momento pensé en borrarlo, en dejarlo ir todo y fingir que nada había pasado. Pero no, esa etapa había terminado. Envié el video directamente a mi correo, junto con las pruebas anteriores. Al hacerlo, algo dentro de mí se rompió, pero no por dolor, sino por liberación. Era como si al presionar enviar también estuviera enviando lejos años de humillación. Guardé la cámara, cerré la maleta y me dirigí al lobby. Necesitaba aire.
El océano era azul profundo, el cielo estaba claro. Caminé por el muelle con pasos lentos, sintiendo el viento acariciar mi rostro. Pensé en Chloe, en lo fácil que le había resultado robar lo que no era suyo, pero también pensé en mí, en cómo había permitido que otros dirigieran mi vida. Me detuve frente al horizonte y susurré no más. Esa frase fue un pacto conmigo misma. Ya no sería la mujer que esperaba explicaciones. Ya no sería la esposa fiel que tragaba su dignidad para sostener un matrimonio vacío. Desde ese momento, sería la arquitecta de su caída. Volví al resort con una leve sonrisa. Él estaba en el bar, fingiendo una llamada de trabajo. Cuando me vio, levantó la mano y dijo, «Cariño, ¿cómo estuvo el spa?» «Maravilloso», respondí. «Me siento como nueva». Nos sentamos y pedimos una copa de vino. Él habló de negocios, del clima, de trivialidades. Yo solo escuchaba, preguntándome cómo podía mentir con tanta calma. Era un actor perfecto, pero no sabía que su obra ya había terminado. Esa noche dormí en paz. Sabía que el día siguiente sería el inicio del final. Y mientras cerraba los ojos, sentí que la Serena ingenua, ciega y silenciosa había quedado atrás. La mujer que despertaría mañana sería alguien nueva, alguien que ya no temía perderlo, porque entendía que lo había perdido hacía mucho tiempo. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño, como si incluso el sol supiera que algo estaba a punto de romperse. Desperté con una calma fingida. Él aún dormía boca arriba, con esa expresión de falsa inocencia que me engañó tantos años. Lo observé largo rato, tratando de recordar la última vez que lo amé sin miedo, sin dudas, sin distancia. No pude recordarlo. Cuando el amor muere, no sucede de golpe. Se apaga como una vela que arde en silencio, sin llamar la atención. Y ese día, frente al hombre que una vez fue mi todo, supe que la llama se había extinguido por completo. Me levanté, abrí las cortinas y dejé entrar la luz. «Buenos días», dije con una voz demasiado normal. «Buenos días, cariño», respondió, estirándose como si no tuviera pecados que ocultar. Mientras se duchaba, revisé discretamente la cámara que había escondido la mañana anterior. La batería aún estaba cargada. La luz verde parpadeaba con paciencia. El dispositivo, como yo, esperaba el momento de grabar su caída. El desayuno transcurrió sin incidentes. Él habló del paseo en bote, de la cena, de la playa cercana. Su discurso era tan trivial que resultaba casi ofensivo. Asentía, sonreía cortésmente, como una actriz en una obra que ya me sabía de memoria. Pero detrás de esa fachada agradable, mi mente no descansaba. Todo debía ser perfecto. Ni un error, ni una palabra de más. La trampa debía cerrarse justo cuando ellos se sintieran más seguros. A las 9 en punto, dijo que bajaría al lobby a confirmar una reserva. Me besó la mejilla y tomó su teléfono. Fingí estar distraída con una revista. Lo vi marcharse sin moverme. Cuando la puerta se cerró, la habitación se llenó de un silencio nuevo. Era un vacío. Era poder. Por primera vez, el silencio estaba de mi lado. Esperé unos minutos antes de levantarme. Fui hasta la puerta. La abrí apenas y miré hacia el pasillo. Nada. Pero algo en el aire me dijo que él ya había hecho la llamada. Volví, tomé mi bolso y caminé hasta el final del pasillo, donde una pequeña puerta de servicio conectaba con la escalera lateral. Era el escondite perfecto. Desde allí podía ver sin ser vista, gracias a un espejo en la esquina. Mi corazón latía con una mezcla de adrenalina y lucidez. No era miedo. Era anticipación. A las 10:15, la vi llegar. Chloe, mi amiga, mi confidente, mi hermana del alma, llevaba un elegante vestido beige, discreto, como intentando verse inocente incluso en su pecado. Caminaba firme, sin mirar a los lados. Mi marido apareció segundos después. La saludó con una sonrisa tan natural que dolía. «Por fin», dijo. «No tienes idea de cuánto extrañé esto». «No hables tan alto», susurró ella. «Serena está convencida de que fui al lobby». Esa frase me hizo reprimir una risa amarga. Estaba convencida, sí, pero no de lo que él creía. Ambos entraron en la habitación. La puerta se cerró. El sonido de la cerradura fue como el inicio de una escena ensayada.
Desde el pasillo observé el reflejo en el espejo frente a la ventana. Podía ver lo suficiente para entenderlo todo. Los vi abrazarse, reír, hablar con esa complicidad repugnante que solo tienen los cobardes cuando creen que nadie los observa. Mi respiración seguía controlada. No temblaba. No lloraba. Solo observaba, fría y despierta. Era como ver una película, excepto porque yo había escrito el guión. Oí su voz. No sabes lo que tuve que soportar anoche. Pobrecito, murmuró Chloé con burla. Dormir con ella debe ser un castigo. Ya casi termina. Solo necesito un poco más de tiempo. ¿Y después? Preguntó ella, apoyando la mano en su pecho. Después, todo será nuestro. La rabia subió en mí como una ola, pero la contuve. No era el momento. Cada palabra estaba siendo grabada, cada gesto capturado. La cámara los observaba con la misma paciencia con la que yo esperé durante años. Chloé se sentó en la cama, cruzando las piernas de forma coqueta. ¿Y si ella se da cuenta? Preguntó suavemente. Ella no lo hará. Cree lo que quiere creer. Siempre la subestimaste. Y no me equivoqué, dijo él. Esa última frase fue el golpe más duro, no por lo que decía, sino porque confirmaba lo que temía, que durante años mi silencio había sido su alimento. Me apoyé en la pared. Mis manos sudaban, pero no por nervios. Era furia contenida, una furia antigua que por fin encontraba salida. Me quedé allí observándolos por más de 10 minutos. Chloé se reía. Él la besó, y la fiel cámara lo guardó todo. A las 10:30, ella se levantó para irse. Nos vemos esta noche, dijo, arreglándose el cabello frente al espejo. Te amo, susurró él. Yo también te amo. Ella cerró la puerta y se marchó. Él permaneció dentro 5 minutos, revisando su teléfono. Di un paso atrás sin hacer ruido y esperé a que saliera. 5 minutos después lo vi alejarse con el mismo aire despreocupado de siempre. Entré a la habitación. El olor del perfume de Chloé aún flotaba en el aire. La botella de vino abierta sobre la mesa. La copa marcada con lápiz labial. La cama desordenada. Cada detalle era una confesión silenciosa. Caminé al armario, apagué la cámara y revisé las grabaciones. Ahí estaban sus risas, sus caricias, su traición filmada con una claridad implacable. Mientras miraba la grabación, no derramé una sola lágrima. Solo sentí una serenidad extraña, como si cada segundo de dolor acumulado se hubiera transformado en fuerza. Apagué la pantalla y metí el dispositivo al fondo de mi bolso. Era hora de usar el arma que ellos mismos me habían entregado. Bajé al lobby y lo encontré sentado en el bar, fingiendo revisar su teléfono. Me acerqué con una sonrisa amable. ¿Confirmaste la reserva?, pregunté. Sí, respondió él, evitando mi mirada. Todo listo. Le di una palmada en el hombro. Perfecto, dije. Esta noche será inolvidable. Él sonrió, sin saber cuánta verdad había en mis palabras. Esa tarde me encerré en el baño con mi laptop. Descargué los archivos y los subí a una nube privada. Luego envié el video a 3 direcciones de correo, una para su oficina en el centro, otra para su socio, ese que siempre me miraba con lástima, y una más para Thomas, el esposo de Chloé. No había vuelta atrás, y yo no la quería. Cuando cayó la noche, me puse el mismo vestido azul que él siempre admiró. Me miré en el espejo y respiré hondo. No era una mujer triste. Era una mujer libre. La Serena que sintió miedo por la mañana ya no existía. La que ahora bajaría al comedor sería alguien nueva. Alguien que sabe que no se necesita un arma para destruir a quien te traiciona. Solo la verdad en el momento exacto. Y esa noche, esa verdad ya viajaba por correo hacia sus destinos. Cada palabra, cada imagen, cada beso prohibido, todo. Mañana, todo el mundo sabría quiénes eran realmente. Y cuando la tormenta cayera sobre ellos, yo ya estaría lejos, silenciosa e imparable. El amanecer siguiente no trajo paz. El océano seguía sereno, pero dentro de mí soplaba una tormenta que apenas podía contener. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, sentada junto a la ventana, observando las olas romper contra las rocas. Mi marido dormía profundamente. No tenía idea de que en cuestión de horas toda su vida se derrumbaría.
El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac de mi reloj. Cada segundo me recordaba que el momento se acercaba. No sentía miedo, sino una calma helada, una calma que solo siente quien ha decidido no retroceder. A las 7:30 bajé a desayunar sola. Él seguía durmiendo, o fingiendo hacerlo. No me importó. Serví café y abrí mi cuaderno. Escribí una sola frase: quien traiciona olvida que la verdad tiene larga memoria. Mientras saboreaba el primer sorbo, observé las mesas a mi alrededor, parejas hablando de amor, turistas riendo, familias tomando fotos. Todos parecían vivir una normalidad que ya no me pertenecía. Yo, en cambio, esperaba el derrumbe con la serenidad de quien ya se ha despedido de todo. A las 9:30 apareció. Su rostro se veía cansado, sus ojos un poco hinchados, pero intentaba disimularlo. «Buenos días, cariño», dijo, besándome la mejilla. «Buenos días», respondí suavemente. Se sentó, pidió jugo de naranja y habló de planes sin importancia, del paseo en bote, de la cena de gala, del regreso a casa. Lo escuché en silencio, estudiando cada gesto. Sus manos se movían nerviosas. Sus ojos evitaban los míos. La culpa tiene un lenguaje que no necesita palabras. A las 10, su teléfono vibró. Lo tomó rápido, creyendo que yo no notaba nada. «¿Quién es?», pregunté. La recepción, confirmando la cena, contestó sin mirarme. Asentí. «Perfecto. No tardes», dije con una sonrisa tranquila. «No, no tardaré». Se levantó, tomó sus llaves y salió del comedor. Conté mentalmente. 1, 2, 3, 4. Al quinto paso, ya estaba hablando por teléfono. Sabía lo que decía, aunque no necesitara escucharlo. Puse mi taza sobre la mesa, me levanté lentamente y lo seguí. El resort era un laberinto de pasillos alfombrados con espejos dorados que devolvían reflejos distorsionados de la realidad. Lo vi detenerse frente a la habitación, mirar a ambos lados y abrir la puerta con cuidado. Entró. La puerta se cerró. Me quedé inmóvil unos segundos. Sentía los latidos en mis sienes como si todo mi cuerpo fuera un tambor. Respiré hondo, tomé la cámara de mi bolso y caminé hasta el final del pasillo desde donde podía ver la puerta a través de un espejo lateral. No necesitaba más. La escena era casi la misma del día anterior, pero esta vez con algo distinto. Estaba lista para terminarlo. Eran las 10:20 cuando vi entrar a Chloé. Llevaba un vestido blanco y un sombrero de ala ancha que intentaba cubrir su rostro, pero no podía ocultar su forma de caminar, la misma que había visto tantas veces cruzar mi sala. Esta vez, ese paso la llevaba directo a su ruina. Mi esposo la recibió con una amplia sonrisa, le tomó la mano y la besó con la seguridad de quien cree tener el mundo bajo control. No aparté la mirada. Cada gesto, cada palabra era una confirmación. Los observé hablar junto a la ventana. Ella reía. Él se inclinaba hacia ella. Parecían dos adolescentes enamorados, ajenos al peso de sus mentiras. Lo que compartían no era pasión. Era arrogancia, esa absurda creencia de que las consecuencias solo existen para los demás. Durante unos minutos los vi en silencio. Luego, sin perder la compostura, saqué mi teléfono y abrí mi correo. Verifiqué que el video se hubiera enviado. Todo estaba en marcha. Las copias ya estaban llegando a sus destinatarios, su jefe, su familia y el esposo de Chloé, Thomas. Solo quedaba esperar. Y fue entonces cuando decidí hacer algo más. Me acerqué despacio, caminando en silencio hasta quedar justo frente a la puerta. No entré. Solo toqué 2 veces. Silencio. Luego su voz. «Serena, ¿eres tú?». No respondí. Solo esperé. Los oí moverse dentro, torpes y nerviosos. Cuando la puerta se abrió, me encontré con sus 2 rostros congelados en el aire. La blusa de Chloé estaba desabotonada. Él tenía la expresión de alguien que acaba de ver un fantasma. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz débil. «Quería ver si la habitación era tan cómoda como decías en tus mensajes», respondí con serenidad. Chloé palideció. «Serena, puedo explicarlo». «No lo dudo», interrumpí. «Pero no necesito escucharte. Ya lo explicaste todo frente a la cámara». Los ojos de mi esposo se llenaron de terror. «¿Qué cámara?», preguntó. «¿La que no viste?».
Igual que no me viste a mí, respondí. Antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono vibró con varias notificaciones. Su jefe, el esposo de Chloe, las copias habían llegado. Lo miré a los ojos y dije, no hay marcha atrás. Serena, por favor, gritó acercándose. ¿Podemos hablar? Retrocedí. No, no queda nada de qué hablar. Te amo, dijo, y yo solté una risa amarga. No, Marcus, te amas a ti mismo, y ni siquiera eso haces bien. Chloe empezó a llorar. Serena, no hagas esto. Mi esposo, mi familia, entonces debiste pensarlo antes de traicionar a la mujer que te abrió las puertas de su casa. Por un instante, el silencio llenó la habitación. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Los miré y me sentí extrañamente en paz. No había gritos ni lágrimas, solo justicia. Fría, limpia, inevitable. No se preocupen, dije al fin. No me quedaré a ver el desastre. Solo vine a despedirme. Tomé mis cosas, caminé hacia la puerta y añadí, y no intenten borrar nada. Ya está en la nube. Cerré la puerta sin mirar atrás. El pasillo parecía largo, pero mis pasos eran firmes. Con cada paso, sentía un peso menos en los hombros. Cuando llegué al ascensor, presioné el botón del lobby y miré mi reflejo en el espejo. No vi rabia ni tristeza, solo determinación. Cuando las puertas se abrieron, el caos ya había comenzado. En el lobby, un hombre gritaba por teléfono. Era Thomas, el esposo de Chloe, sosteniendo su celular con el video reproduciéndose en la pantalla. Los ojos de los huéspedes estaban fijos en él. Unos segundos después, vi a mi esposo bajar corriendo las escaleras seguido por Chloe. Su rostro estaba desencajado, sus ojos buscaban desesperadamente una salida que ya no existía. Thomas se lanzó sobre él, golpeándolo y gritando, «Con mi esposa, desgraciado, en el resort y en mi cara». La escena era caótica, dolorosa, y aún así sentí una serenidad absoluta. Era el final que ellos habían escrito, y yo solo dejé que se desarrollara. Me alejé lentamente mientras los empleados intentaban separarlos. El sonido de los gritos se fue desvaneciendo detrás de mí. Afuera, el océano seguía igual. El viento olía a libertad. Esa mañana, el resort se convirtió en su ruina y yo, finalmente, en mi propia salvación. Esa misma tarde, mientras el caos seguía extendiéndose por el resort, me encerré en mi habitación. Afuera había pasos apresurados, murmullos y teléfonos sonando. El rumor había crecido como un incendio. La grabación ya estaba recorriendo celulares en todo el mundo, y yo solo miraba en silencio. No sentía culpa. Sentía justicia. Encendí la televisión. En las noticias locales de Atlanta, el nombre de mi esposo ya aparecía junto a la palabra escándalo. Una de las cámaras de seguridad del resort había captado la pelea en el lobby. Las imágenes se repetían una y otra vez, él intentando huir, Thomas golpeándolo, gente grabando con sus teléfonos. Todo lo que él había querido ocultar durante años ahora estaba expuesto sin filtros para que todos lo vieran. Y yo simplemente respiré. Me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana. El océano estaba en calma, como si el mundo no se estuviera cayendo abajo. Por un momento me pregunté si había ido demasiado lejos. Pero luego recordé sus risas burlonas, las noches de desprecio, las promesas vacías. No, no había ido demasiado lejos. Solo había llegado donde necesitaba estar. Al atardecer, abrí mi laptop y revisé mi correo. Decenas de nuevas notificaciones, mensajes reenviados, capturas, titulares. Cada clic era una confirmación de que todo había funcionado. Entre los correos había uno de Chloe. Solo decía, por favor elimínalo. Mi familia lo ha visto. Mi hijo está llorando. No nos hagas esto. Lo leí 3 veces. No respondí. En otro momento, habría sentido lástima. Habría querido perdonar, pero ya no. No puedes pedir compasión a alguien que nunca la tuvo contigo. El siguiente correo era de mi esposo, Serena, hablemos. An entire life of appearances, but also about what I had gained, my name, my voice, my peace, because when a woman is free from fear, no one can damn at her again. I looked out at the horizon and promised myself that I would never again love from need, but from choice.
And if anyone ever asked me what it feels like to be betrayed, I would answer, I don't know, but I know what it feels like to forgive myself for allowing it for so long. They say that after the fire, silence always follows, but no one warns you how profound it can be. Several months passed since that storm, and the world seemed to have forgotten the scandal. Headlines changed, people found new dramas to talk about, but I continued learning to live among the ashes, not of pain, but of a bit, of that life that once revolved around a man I mistook for love. I remember the first dawn after everything. The sun poured through my window, painting the walls with golden hues. That day, I wasn't in a hurry. I didn't have to prepare breakfast, iron shirts, or wear a fake smile. I simply poured coffee and drank it slowly, savoring my freedom for the first time. I looked around. The house was empty, yes, but also clean of fleas. The air smelled different. It was mine. That morning, I realized that loneliness isn't always a punishment. Sometimes, it's the first act of self-love. Little by little, I began to rebuild my life. I read again, painted, nurtured my plants. I reclaimed the time I had given to someone who never deserved it. Every flower that bloomed in my garden was a reminder that life continues, even after being torn out by the root. And then something happened I didn't expect. I began to forgive myself, not for exposing him, not for the revenge, but for keeping quiet for so long, for convincing myself that patience was a virtue when it was really fear of being alone, fear of starting over, fear of accepting that I had loved a man who didn't know how to love. Forgiving myself was harder than forgiving him. But I did it. With every tear I let fall, something inside me was released. One day, while walking in the park, I crossed paths with an elderly couple. I held her hand tenderly, as if time hadn't passed. And for the first time in a long while, I didn't feel envy. I smiled because I understood that true love isn't searched for, it's built when two souls know how to care for each other. And if you don't find it outside, you can build it within yourself. I became my own company, my own refuge. Months later, I learned that Marcus had left the city. I lived alone in a small apartment, without family or work. It neither gladdened nor pained me, it simply reminded me that everyone reaps what they sow. And they had some lies for years. Sometimes he talked about calling him, not to reopen wounds, but to close the cycle. Then he understood, there are silences that speak louder than any good view. My silence was my answer. And in that silence, I found peace. One night, while organizing my things, I found the camera I had used to record everything. I held it in my hands. It was no longer a symbol of vengeance, but of rivers. It had been my weapon, my shield, my voice. For a moment, I talked about deleting everything, but I decided to keep it, not as proof of what they did, but as a reminder of what I was capable of doing for myself. A few months later, I opened a small workshop in my home, Stories that Tell. Women of all ages came to share their pain, their anger, their betrayals. I taught them what it took me a lifetime to learn: don't wait for someone to save you. No one will rescue you, but you can rescue yourself. The voice you most need to hear is your own. Every time one of them smiled through tears, I felt the circle closing a little more. My story, born of pain, was transforming into a bridge for others. One afternoon, as we finished a session, a young woman asked me, Mr. Dubois, did you ever fall in love again? I paused, looked out the window at the setting sun, and replied, yes, with myself. She smiled, and I knew she understood. Sometimes, life tears everything away, and you think it's over. But what it's really doing is giving you the chance to start over without masks. It don't matter how much it hurts to lose what you thought was love. True love, the kind that don't betray, lie, or humiliate, begins when you decide never to lie to yourself again. That was my lesson, my punishment, my reverse. I'm 63 now. I walk slowly, but without fear. I no longer worry if someone loves me. I love myself enough. I no longer seek justice, because life itself balances the accounts. When people ask how I survive such betrayal, I answer, I let the fire burn me so I could turn into us, and from there, become a light again.
And if you've made it this far, let me tell you something, it's never too late to start over. It's never too late to leave being the one who extinguishes your light. It's never too late to look in the mirror and recognize the woman you were, the one who resisted, and the one still standing. Because no matter how much they hate you, if your soul is alive, you still have everything left to live for. I'm Serena Dubois, and this was my story. Puse mi taza en la mesa, me levanté despacio y lo seguí. El resort era un laberinto de pasillos alfombrados con espejos dorados que devolvían reflejos distorsionados de la realidad. Lo vi detenerse frente a la habitación, mirar a ambos lados y abrir la puerta con cuidado. Entró. La puerta se cerró. Me quedé quieta unos segundos. Sentía el pulso en mis sienes como si todo mi cuerpo fuera un tambor. Respiré, agarré la cámara de mi bolso y caminé hasta el final del pasillo donde podía ver la puerta a través de un espejo lateral. No necesitaba más. La escena era casi igual que el día anterior, pero esta vez con algo diferente. Estaba lista para acabarlo. Eran las 10:20 cuando vi entrar a Chloe. Llevaba un vestido blanco y un sombrero de ala ancha que intentaba cubrir su rostro, pero no podía ocultar su andar, el mismo paso familiar que había visto tantas veces cruzar mi sala. Esta vez, ese paso la llevaba directamente a su ruina. Mi esposo la recibió con una amplia sonrisa, tomó su mano y la besó con la confianza de alguien que cree tener el mundo bajo control. No aparté la mirada. Cada gesto, cada palabra era una confirmación. Los observé hablar junto a la ventana. Ella reía. Él se inclinó hacia ella. Parecían dos adolescentes enamorados, ajenos al peso de sus mentiras. El sentimiento que compartían no era pasión. Era arrogancia, esa absurda creencia de que las consecuencias solo existen para los demás. Durante unos minutos los observé en silencio. Luego, sin perder la compostura, saqué mi teléfono y abrí mi correo. Verifiqué que el video había sido enviado. Todo estaba en movimiento. Las copias ya llegaban a sus destinatarios, su jefe, su familia y el esposo de Chloe, Thomas. Solo quedaba esperar. Y fue entonces cuando decidí hacer algo más. Me acerqué despacio, caminando silenciosamente hasta estar justo frente a la puerta. No entré. Solo golpeé 2 veces. Silencio. Luego su voz, serena. ¿Eres tú? No respondí. Solo esperé. Los escuché moverse dentro, torpes y nerviosos. Cuando la puerta se abrió, me encontré con sus 2 caras congeladas en el aire. La blusa de Chloe estaba desabrochada. Él tenía la mirada de alguien que acababa de ver un fantasma. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz débil. Quería ver si la habitación era tan cómoda como decías en tus mensajes, respondí con voz serena. Chloe palideció. Serena, puedo explicarlo. No lo dudo, interrumpí. Pero no necesito escucharte. Ya has hecho toda tu explicación frente a la cámara. Los ojos de mi esposo se llenaron de terror. ¿Qué cámara?, preguntó. ¿La que no viste? Como tampoco me viste a mí, respondí. Antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono vibró con varias notificaciones. Su jefe, el esposo de Chloe, las copias habían llegado. Lo miré a los ojos y dije, no hay vuelta atrás. Serena, por favor, gritó acercándose. Podemos hablar. Retrocedí. No, no queda nada por hablar. Te amo, me reí amargamente. No, Marcus, te amas a ti mismo, y ni siquiera lo haces bien, comenzó a llorar Chloe. Serena, no hagas esto. Mi esposo, mi familia. Entonces deberías haberlo pensado antes de traicionar a la mujer que abrió su hogar para ti. Por un instante, el silencio llenó la habitación. Todo lo que se oía era el zumbido del aire acondicionado. Los miré y sentí una extraña paz. No había gritos ni lágrimas, solo justicia. Fría, limpia, inevitable. No te preocupes, finalmente dije. No me quedaré a ver el desastre. Solo vine a decir adiós. Tomé mis cosas, caminé hacia la puerta y añadí, y no intenten borrar nada. Ya está en la nube. Cerré la puerta tras de mí sin mirar atrás. El pasillo se sentía largo, pero mis pasos eran firmes. Con cada paso sentía caer un peso de mis hombros. Al llegar al ascensor, presioné el botón del lobby y miré mi reflejo en el espejo. No vi rabia ni tristeza, solo determinación.
Cuando se abrieron las puertas del ascensor, el caos ya había comenzado. En el lobby, un hombre gritaba por teléfono. Era Thomas, el esposo de Chloe, sosteniendo su celular con el video reproduciéndose en la pantalla. Los ojos de los huéspedes estaban pegados a él. Unos segundos después, vi a mi esposo bajar corriendo las escaleras seguido por Chloe. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos buscaban desesperadamente una salida que ya no existía. Thomas se lanzó sobre él, golpeándolo y gritando, «Con mi esposa, bastardo», en el resort, justo en mi cara. La escena era caótica, desgarradora, y aún así sentí una serenidad absoluta. Era el final que habían escrito, y yo solo dejé que ocurriera. Me alejé lentamente mientras los empleados intentaban separarlos. El sonido de los gritos se desvaneció detrás de mí. Afuera, el océano seguía igual. El viento olía a libertad. Esa mañana, el resort se convirtió en su ruina, y yo, finalmente, me convertí en mi propia salvación. Esa misma tarde, mientras el caos seguía expandiéndose por el resort, me encerré en mi habitación. Afuera, pasos apresurados, murmullos y teléfono sonando. El rumor se había propagado como un incendio. La grabación ya circulaba por celulares en todo el mundo, y yo solo observaba en silencio. No sentí culpa. Sentí justicia. Encendí la televisión. En las noticias locales de Atlanta, el nombre de mi esposo ya se mencionaba junto a la palabra escándalo. Una de las cámaras de seguridad del resort había capturado la alteración en el lobby. Las imágenes se repetían una y otra vez, él intentando huir, Thomas golpeándolo, personas grabando con sus teléfonos. Todo lo que él había querido ocultar durante años ahora estaba expuesto sin filtros para que todos lo vieran. Y yo solo respiré. Me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana. El océano estaba tranquilo, como si el mundo no se estuviera acabando allí abajo. Por un momento, me pregunté si había ido demasiado lejos. Pero recordé su risa burlona, las noches de desprecio, las promesas vacías. No, no había ido demasiado lejos. Solo había llegado a donde necesitaba estar. Al atardecer, abrí mi laptop y revisé mi correo. Docenas de notificaciones nuevas, mensajes reenviados, capturas de pantalla, titulares. Cada clic era una confirmación de que todo había funcionado. Entre los correos estaba uno de Chloe. Solo decía, por favor, bórralo. Mi familia lo ha visto. Mi hijo está llorando. No nos hagas esto. Lo leí 3 veces. No respondí. En otro momento, habría sentido pena. Habría querido perdonar, pero ya no. No puedes pedir compasión a alguien que nunca la tuvo contigo. El siguiente correo era de mi esposo. Serena, hablemos. Todo esto puede arreglarse. Fue un error. Un momento de debilidad. Por favor, no destruyas todo lo que construimos. Sonreí. Hablaba de un error, como si fuera un desliz. Pero su traición no fue un accidente. Fue una decisión repetida durante años. Y las decisiones, tarde o temprano, exigen pago. Cerré la computadora y tomé mi teléfono. Tenía docenas de llamadas perdidas. Ninguna valía la pena contestar. El silencio, una vez más, era mi mejor respuesta. Me recosté en la cama y cerré los ojos. Durante años, su voz había sido mi ruido constante. Ahora, por primera vez, el silencio sonaba a libertad. No sé cuánto dormí, pero al despertar. Era de noche. Su teléfono aún vibraba. Esta vez contesté. Era él. Serena. Su voz sonaba rota, desesperada. Sí, por favor, tenemos que hablar. No tenemos nada que decirnos. Me estás destruyendo. No, Marcus, tú te destruiste a ti mismo. Solo encendí la luz. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó finalmente. Porque necesitaba ver cuánto valía sin tus mentiras. ¿Y qué vas a hacer ahora? Celebrar. No. Vivir. Colgué sin esperar respuesta. A la mañana siguiente, bajé al comedor del resort. Ojos me seguían, algunos con lástima, otros con curiosidad. No me importó. Pedí café y observé a los empleados hablar en susurros. Una mujer se acercó y me susurró, eres increíble. No todas las mujeres tendrían tu valor. Apenas sonreí. Valor no era lo que me sobraba. Mientras desayunaba,
vi a Marcus pasar. Llevaba gafas oscuras y el rostro hinchado, como si no hubiera dormido. Se detuvo un momento, intentando cruzar mi mirada. Yo seguí removiendo mi café. Ya no existía para mí. Esa tarde recibí un mensaje de Thomas, el esposo de Chloe. Solo decía, gracias por abrirme los ojos. Lamento que tu dolor fuera necesario para que yo viera la verdad. Miré esas palabras. No eran consuelo, pero sí justicia poética. En una frase, todo lo que había pasado se resumía. Mi dolor era la linterna que iluminaba las mentiras de todos. Guardé mi teléfono. Me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin ansiedad. No debía explicaciones. No debía disculpas. Solo me debía a mí misma. Esa noche, antes de empacar mis cosas, encendí la cámara una última vez. Me grabé mirando directamente al lente, no para él, no para Chloe, sino para mí. Dije, no soy la mujer a la que traicionaron. Soy la mujer que sobrevivió, y eso por sí solo es venganza suficiente. Apagué el dispositivo y guardé todo. Salí del resort sin mirar atrás. Afuera, el viento era fresco, el cielo despejado. Subí al taxi y mientras nos alejábamos, miré por la ventana una última vez. El edificio se hacía pequeño a lo lejos hasta desaparecer. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, pero sobre todo, paz. Al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. Era él, sentado en el sofá con los codos sobre las rodillas, el rostro enterrado en sus manos. El hombre que una vez fue mi refugio ahora era solo un fantasma. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Esperándote. No deberías. Serena, lo perdí todo, dijo con voz temblorosa. Mi trabajo, mis amigos. Chloe intentó suicidarse. ¿Y esperas que sienta pena por ti? No. Solo quería que supieras que te amo. No. Lo que amas es la comodidad que te di. Por favor, murmuró, ¿podemos empezar de nuevo? Me acerqué despacio. Lo miré a los ojos. Había miedo allí y otra cosa. Vacío. Marcus, le dije, no hay vuelta atrás. Te mentiste tanto a ti mismo que ya no sabes quién eres, y finalmente descubrí quién soy sin ti. Me giré, caminé hacia la puerta y añadí sin mirar atrás, esta vez adiós no duele. Lo que duele es que me haya tomado tanto tiempo decirlo. Salí. El sonido de la puerta cerrándose fue quizás el momento más liberador de mi vida. Esa noche me senté en la terraza de mi casa con una taza de té. El silencio regresó, pero esta vez era un buen silencio, no el silencio de la sumisión, sino el silencio de la libertad. Miré las estrellas y recordé algo que mi mamá solía decirme. Una mujer fuerte no monta un escándalo, cariño. Hace un movimiento. Sonreí porque, al final, eso era exactamente lo que hice. Las noticias explotaron como una bomba, no solo en la casa o el vecindario, sino en todo el maldito estado. Mi esposo, el ejecutivo respetado, el hombre de la sonrisa impecable y discursos familiares, ahora estaba en todos los titulares. Ejecutivo traicionado por su propia ambición, video íntimo expone aventura con la esposa de un colega. Observé las noticias sin mover un músculo. Cada palabra era una confirmación. Durante años había vivido a su sombra, escuchando a la gente llamarlo ejemplo de integridad, mientras yo solo era la esposa silenciosa que siempre lo acompañaba. Ahora su silencio era mío, y su ruina también. Periodistas acamparon frente a su oficina en el centro. Cámaras seguían cada uno de sus movimientos. Las redes sociales estaban en llamas. Los empleados lo evitaban al llegar, y sus socios, que alguna vez lo llamaron amigo, dejaron de contestar sus llamadas. Una semana después, la junta lo removió de su puesto. Recuerdo la llamada. Serena, dijo con voz quebrada, me despidieron. Lo siento, respondí sin emoción. ¿De verdad lo sientes? No, dije con franqueza. Lo esperaba. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego solo escuché llanto, no el llanto de un hombre arrepentido, sino de alguien que comprendió demasiado tarde que todo su poder era una ilusión. Chloe, por su parte, desapareció de Atlanta. Su esposo la dejó. Su hija se mudó con sus abuelos. Intentó llamarme varias veces. Nunca respondí. Una noche dejó un mensaje de voz. Serena, no sabes cuánto lamento esto. No sé qué me pasó. Juro que nunca quise hacerte daño.
Apagué mi teléfono. El arrepentimiento no limpia manos manchadas. Solo las mancha con lágrimas. A pesar de todo, no sentí placer. No disfruté del escándalo ni de la caída. Era algo más frío, más profundo, una sensación de equilibrio, como si el universo finalmente ajustara la balanza. Pero con esa calma llegó algo nuevo, vacío. Porque la venganza, aunque justa, no siempre trae satisfacción. Deja silencio. Y el silencio, cuando no queda odio que alimentarlo, se convierte en reflexión. Comencé a preguntarme en qué punto mi vida se había reducido a esperar justicia. Había dedicado años a sobrevivir a su desprecio, su control disfrazado de afecto, su egoísmo como hombre que se creía Dios. Y ahora que todo había terminado, ¿quién era yo? Una mujer libre, sí, pero también una mujer solitaria. Un día, al salir de casa, una vecina se acercó. «Serena, ¿puedo decirte algo?», preguntó en conspiración. «Claro. Hiciste lo que muchas desearíamos haber tenido el valor de hacer». «No era valor», respondí. «Era agotamiento». Ella sonrió tristemente, y supe que aunque mi historia escandalizó a muchos, en el fondo representaba a todas las mujeres que alguna vez tuvieron que tragar traición en silencio. Su teléfono volvió a sonar una noche. Era él. Otra vez. «Serena», susurró. «No tengo a nadie. Me quitaron todo. Eso pasa cuando no cuidas lo que tienes. Te necesito». «No. Necesitas redención. Y yo no soy quien pueda dártela». «¿Me vas a dejar así, destruida?». «No te dejo destruido, Marcus. Te dejo responsable». Y colgué. No volvió a llamar. Pasaron días. El escándalo comenzó a desvanecerse, pero las consecuencias seguían ardiendo. Su empresa fracasó. Sus amistades se disolvieron. Su nombre se volvió sinónimo de vergüenza. Y yo seguí caminando sin mirar atrás. La gente me miraba diferente, con respeto, y eso era nuevo. Después de décadas de ser invisible, había recuperado mi reflejo. Una tarde recibí una carta sin remitente. Dentro solo había una hoja con una frase escrita a mano: «Gracias por mostrarme que incluso los monstruos pueden caer». Nunca supe quién la envió. Tal vez alguna mujer que vivió algo similar, o quizá alguien que simplemente entendió. Guardé esa nota entre las páginas de mi diario. A veces la gente me pregunta si me arrepiento, y respondo que no, porque lo que hice no fue venganza. Fue liberación. Durante años había sido prisionera de una mentira, una imagen, una rutina donde mi voz no importaba. Cuando descubrí la verdad, no solo lo expuse a él, me devolví a mí misma. Esa noche salí a caminar por el malecón. El aire era fresco, el cielo despejado. Cerré los ojos y dejé que el viento revolviera mi alma. Pensé en todo lo que había perdido: un matrimonio, un amigo, toda una vida de apariencias, pero también en lo que había ganado: mi nombre, mi voz, mi paz, porque cuando una mujer se libera del miedo, nadie puede dominarla de nuevo. Miré el horizonte y me prometí que nunca más amaría por necesidad, sino por elección. Y si alguien alguna vez me preguntara qué se siente traicionar, respondería: no lo sé, pero sé lo que se siente perdonarse a una misma por haberlo permitido tanto tiempo. Dicen que después del fuego, siempre sigue el silencio, pero nadie te advierte cuán profundo puede ser. Pasaron varios meses desde aquella tormenta, y el mundo parecía haber olvidado el escándalo. Los titulares cambiaron, la gente encontró nuevos dramas de los que hablar, pero yo seguí aprendiendo a vivir entre las cenizas, no del dolor, sino del hábito, de esa vida que una vez giró en torno a un hombre que confundí con amor. Recuerdo el primer amanecer después de todo. El sol entraba por mi ventana, pintando las paredes con tonos dorados. Ese día no tenía prisa. No tenía que preparar desayuno, planchar camisas o sonrisas falsas. Solo serví café y lo bebí despacio, como saboreando mi libertad por primera vez. Miré alrededor. La casa estaba vacía, sí, pero también limpia de mentiras. El aire olía diferente. Era mío. Esa mañana entendí que la soledad no siempre es un castigo. A veces, es el primer acto de amor propio. Poco a poco comencé a reconstruir mi rutina. Volví a leer, pintar, cuidar mis plantas. Recuperé el tiempo que había dado a alguien que nunca lo mereció. Cada flor que florecía en mi jardín era un recordatorio de que la vida continúa incluso después de ser arrancada de raíz.
Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Comencé a perdonarme a mí.